Durante la dictadura cívico-militar, el Estado Nacional secuestró y desapareció a 30.000 personas. Cientos de ellos fueron trabajadores estatales. Las Fuerzas Armadas nunca reconocieron su accionar terrorista. Este ocultamiento se trasladó a los legajos de las víctimas. En estos documentos figura que los trabajadores desaparecidos fueron dados de baja por distintas causas. La Comisión de Trabajo para la Recuperación de Nuestra Identidad se encarga de reparar estos legajos, plasmando la verdadera razón por la que estos trabajadores dejaron de asistir a sus puestos, porque fueron víctimas del terrorismo de Estado. Atencio, Raúl Alberto. Legajo reparado. Subsecretaría de Recursos Hídricos, Servicio Nacional de Agua Potable, fecha de nacimiento de Atencio, 7 de noviembre de 1948. Causa de la cesación, abandono de servicio. A principios de los 70 comienza a trabajar en el Servicio Nacional de Agua Potable. Este servicio se ocupaba de poder llevar el agua al resto del país. Para hacer eso generaban equipos de trabajo de 3 personas para poder viajar y para poder generar esta conciencia. Estábamos todos recontentos porque era una empresa del Estado, que era una cosa interesante, que viajaba mucho al norte. Él viajaba a las provincias para asesorar en la parte contable, porque tenían que devolver el crédito del BID. Y entonces eso había que llevar todo un sistema contable que no era fácil. El Servicio Nacional de Agua Potable estaba encargado de llevar agua potable a las poblaciones rurales de menos de 10.000 habitantes. Trabajábamos con un préstamo del BID que nos pagaba la mitad y la otra mitad estaba a cargo. 20% la nación, 20% la provincia, y la comunidad beneficiaria pagaba solamente el 10%. Sé que era miembro del PRT, ERP, que no había involucrado en ningún tipo de información al resto de la familia. Él tuvo militancia a partir de que estaba trabajando en esta empresa que estamos hablando ahora. Ahí empezó a contactarse con gente. Mi vieja no sabía si mi papá militaba o no, pero la realidad es que sí sospechaba, pero era algo como un tácito entre ellos de no hablar sobre ese tema. Él me retaseaba información, me pedía que no lo llame cuando estaba en reuniones. Y yo le hacía caso, no lo llamaba, pero como que sabía, pero no sabía, no me involucró. A mí no me involucró para nada. Muchísimas veces la familia no sabía de la militancia de un hijo, por decirlo, un caso típico. ¿Pero por qué? Primero porque obviamente una organización revolucionaria exige cierta clandestinidad y no lo vamos a andar publicando a los 4 vientos, eso está claro, se desprende de un análisis primario fundamental. Pero por otro lado, porque además era una manera de preservar y proteger esa misma familia. Cuando vino el golpe, yo me di cuenta que Raúl estaba un poco más nervioso, que estaba con unas actitudes que yo me daba cuenta que estaba nervioso. Y él estaba muy preocupado. Estaba muy preocupado. Un día vinieron los militares al Servicio Nacional de Agua Potable y nos prohibieron que dijéramos la palabra comunidad. No sé por qué. Seguramente porque era parecido al comunismo, o no sé qué es lo que interpretaban ellos con comunidad. Entonces teníamos que sacar de nuestros libros, de nuestros manuales, la palabra comunidad. Teníamos que poner población, que así estaba bien. Fuimos a cenar afuera, inclusive me acuerdo en el lugar donde fuimos, a una pizzería ahí en Belgrano R, frente a la estación. Y nos volvimos a casa y retiramos a Silvina, que estaba en la casa de mis viejos, que estaba el departamento lindero al mío. La levantamos a Silvina, la llevamos a la cama y seguimos. Y al toque me llama un vecino. Y me dice, Adriana, tengo gente afuera que te está buscando. ¿A mí? Le digo. Sí, gente de la policía. Hacen un allanamiento, revuelven todo.
desarman la heladera, buscando información, se llevan libros. Y después le dicen a mi papá que, bueno, se lo llevan. Y mi mamá siempre me comenta que les dice, acá tengo la libreta de enrolamiento, no la va a necesitar. En ningún momento sentí mucho miedo, porque vi que eran con guante blanco, digo yo, que me trataron, ¿no? Que eran de coordinación federal, que era por una denuncia política. Y bueno, y se los tenía que llevar, pero que en un ratito iba a venir, En ese momento mis abuelos eran vecinos del mismo piso, entonces, bueno, mi mamá rápidamente los va a buscar. Bajan también las escaleras ellos, mi tío, que tenía en ese momento 15 años. Mi tío es el último que lo vio, ¿no? Cuando estaban ya cruzando la calle y metiéndolo en el Falcon. Con el coche de mi papá salimos atrás de él, atrás del coche, atrás de los 4 Ford Falcon. Y en un momento dado mi papá vio un arma, que salía un arma de uno de los coches como diciendo váyanse y dio media vuelta y se volvió para el departamento. El grueso de los desaparecidos son trabajadores. Insisto en esta definición amplia del enemigo subversivo. No es una casualidad que de los 30.000 desaparecidos, la abrumadora mayoría sean trabajadores. La definición de diccionario de subversivo, que es que el quien se alza en armas contra el orden instituido. En la mirada de las Fuerzas Armadas, la definición de enemigo subversivo es mucho más amplia. Hay infinidad de compañeros que en el área estatal, no solamente en las empresas del Estado, en el área estatal, fueron blanco preferencial de la ofensiva terrorista estatal. La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad es una comisión que se ocupa de reparar los legajos laborales de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En esos legajos, hasta hace muy poco tiempo, constaba que habían hecho abandono de tareas o que habían sido despedidos con causa justa o que se habían dado de baja. Bueno, y acá están los legajos. Estos son todos. Voy a mostrar el de mi papá. Realmente la primera vez que los vi, hace un tiempo, fue realmente muy emocionante. En el caso del legajo de mi papá, encontramos la nota de mi abuelo dirigida al administrador general en ese momento, contándole qué es lo que había pasado. Dice, esta presentación, señor administrador, lo hago por la imperiosa necesidad de que usted sepa oficialmente del porqué de la no presentación de mi hijo a cumplir con sus tareas. Le han quitado la libertad. No se sabe la razón de su detención. No figura detenido oficialmente ni quién lo tiene. Su ausencia, señor administrador, creo que está justificada. No es abandono voluntario de tareas, así creo lo verán los reglamentos de esta institución. En algunos casos, a las semanas empezaban a mandarle una notificación de que estaba haciendo ausencia laboral. Parecía una burla, ya las familias y todo el mundo sabía que era un desaparecido. A los 30 días nadie tenía dudas en la situación que vivía la Argentina, que nadie estaba en Punta del Este tomando sol, no, era un desaparecido. El desaparecido no solo desaparecía, sino que privaba de la obra social a toda su familia, donde a veces había niños, mujeres, madres, ancianos, qué sé yo qué, que de alguna manera se podían servir de los servicios que prestaba el sindicato. Todo eso quedaba amputado. Entonces también en los legajos está parte de la historia nuestra, que a no ser que nos entreguen esa documentación no tenemos manera de conocerla. Podemos intuir, podemos imaginarnos, pero verla escrita, ver la tarea que tuvieron que hacer tan dedicada, emociona. Hoy nos encontramos en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para realizar un homenaje a Raúl Alberto Atencio, trabajador de esta casa desaparecido en el año 1976. No pueden tener idea la emoción que yo siento en este momento. No solamente por estar acá, que es mi casa, sino también estar con mi mamá,
la primera vez que mi papá reúne a toda la familia. El caso de Raúl Atencio demuestra cómo el cinismo y el terror se habían infiltrado en todos los intersticios de la administración pública. Por eso es necesario desactivar las dramáticas consecuencias de esto a través del ejercicio de la memoria. Por eso un legajo reparado como este significa una porción de justicia, una forma de traer cierta paz a familiares y amigos y un mecanismo eficaz para desactivar la maquinaria del olvido. Silvia Emilia Míguez fue una trabajadora de la aduana que desapareció en 1977. Este es su legajo y es otro legajo reparado. Entre los papeles, documentos, fotografías que hay en su legajo, hay una carta que le escribió su esposo, Mario Mazorca, 6 meses después de desaparecida. Quiero que tengan esto como recuerdo. No me interesa el papel, sino el contenido. Ayer a las 8 de la noche estaba solo en casa. Como ocurre casi siempre que me encuentro así, el aumento de los recuerdos, en la soledad, me conmociona hasta lo más hondo, hasta hacerme llorar. Mi pensamiento sobre Silvia, su recuerdo, la especulación sobre lo favorable o desfavorable, las esperanzas y las desesperanzas, alimentan constantemente más del 90% del tiempo de todos mis días. Nunca nadie supo que existía esa carta, ni mi mamá. Y yo la guardé, me acuerdo como, ves, que estaba en medio proceso militar, la ponía en una bolsa de nylon, porque era papel, para que no se percudiera, y la escondí atrás, cuando nos casamos y todo atrás de un placar. Yo la leí, más vale, y la guardé y dije, bueno, cuando Eva sea grande, es para ella. Es un testimonio que él quiere dejar por cualquier cosa que le pudiera pasar de 3 años de su vida con Silvia, mi mamá. Yo no tengo recuerdos concretos. Mis recuerdos por ahí, no sé si son recuerdos o imágenes de pensamientos creados en mi cabeza. Tengo cositas muy puntuales, pero no sé si son recuerdos. Yo era muy chiquita. Mi mamá era la del medio de 3 hermanos. Mi abuela se había quedado viuda cuando los chicos eran chicos. Mi abuelo, de hecho, era policía. Empezó a trabajar porque había un amigo de mi hermano que no sé qué conexión tenía con la aduana. Habrá empezado a trabajar a los 19 años, una cosa así. Silvia, el trabajo que hacía era el trabajo de patrimonio. Y entonces, a partir de su trabajo en patrimonio, digamos, empezamos a tener relaciones porque, como yo tenía que ver con los edificios que eran patrimonio de aduana, a ver si podíamos hacer algún tipo de obra, ¿no? Bueno, empezamos a tener una relación bastante interesante. Y ella, bueno, empezó a tener militancia, primero en el sindicato de la aduana, y bueno, se fue comprometiendo cada vez más. Empezó a militar también por el contexto histórico y social de la época. La década del 70 era militante. Era una década. Por lo menos mi generación y la gente que me rodeaba. Mi papá era militante de la JTP y era uno de los dirigentes de la JTP. Bueno, la Juventud Trabajadora Peronista aparece exactamente en abril de 1973, con una, digamos, acto fundación, por llamarlo de una manera así, que es en la Federación Argentina de Box, un lugar que todavía existe, y donde se juntan nada más y nada menos que 10.000 personas
que reivindican, digamos, la lucha de los trabajadores en función de la liberación nacional y social de nuestra patria. Desde el principio fue bastante abierta la JTP y sus militantes bastante conocidos. Y por lo tanto luego tuvieron las consecuencias clásicas, ¿no? Eso va a generar dentro del peronismo un ala del peronismo revolucionario, que va a ser la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, que va a ser el ámbito gremial de los trabajadores que siguen de alguna manera los lineamientos de Montoneros como organización político-militar a nivel nacional. Hubo una etapa que la JTP tenía una cierta legalidad y ahí mucha gente se adhirió públicamente. Lo que por un lado quería la JTP y por el otro lado quería ese gremialismo tradicional, como lo podemos definir, era el día y la noche, la diferencia. Es decir, unos peleaban por un proyecto nacional y por un cambio de estructuras injustos. Los otros peleaban por perdurar, por estar, por no perder la manija y por, de alguna manera, estar en las negociaciones entre la patronal y la clase trabajadora. Y ellos se conocieron adentro de la aduana, en una reunión que hubo a la salida, cruzaron miradas. En esa época, predictadura, todavía se movilizaban dentro del edificio de la aduana y demás. Había mucho movimiento, tanto en el local de la JP como en la aduana. Él estudiaba medicina y en ese momento hacía prácticas en el Hospital Ramos Mejía. Y en un momento que justo él no había ido, lo va a buscar la AAA. Y ahí deciden irse. Ella pide licencia en el trabajo, licencia sin goce de sueldo, y se va a Lima, Perú. Y mi papá tenía contactos en el Perú. Decidieron en ese momento irse. Y mi mamá ya estaba embarazada de mí. Ellos no aguantaron mucho tampoco la vida allá. Así que para octubre del 75, yo con 3 meses, ellos quieren empezar a plantear el retorno y es así como lo hacen, viniendo mi mamá conmigo primero y mi papá tratando de plantear el retorno, pasando por una forma lo más desapercibida posible y separados, como para poder, como para no tener problemas. De hecho, mi nombre es Eva Míguez porque mi mamá me tuvo que anotar como madre soltera. Los últimos días de junio del 77 a ella le mandan un telegrama. Ella se encontraba con licencia porque por enfermedad familiar mía. Yo estaba engripada o una cuestión así. Le llama poderosamente la atención porque en ese telegrama le dicen que tiene que presentarse inmediatamente el día 1 de julio de 1977 a la oficina de personal para plantear este tema de la licencia. Había dudas, la verdad, te voy a ser sincera, pero ella dijo, no, yo me voy a presentar. O sea, nos encontramos antes, digo, ¿por qué? Me cortan las vacaciones, me están cortando las vacaciones, la licencia por enfermedad me la cortan. Y me parece que hay algo raro acá. Me deja con mi papá y yo la acompañamos a la parada de colectivo. Él cuenta que ella me besa a mí, lo besa a él y bueno, ahí parte para su trabajo. Ahí se entraba a la oficina de personal. Teóricamente, entraba acá y entró acá y nunca más salió. Este era un bodegón. Acá nos encontramos con Silvia, donde muestra el telegrama. Dice, me están acorralando, pero bueno, no me van a sacar nada de Mario, porque seguramente es a Mario que están buscando. Nunca más salió. Vine, la esperé, 7:15, 7:30. Las luces de la aduana se apagaban y yo estaba solo acá y ya era peligroso estar solo acá. Yo dejaba el coche enfrente, agarro el coche y doy una vuelta a manzana. Y de ahí me fui a mi casa. Se encuentra ya con mi papá y conmigo. Victorio le dice, mira, nunca la vi salir.
Y no me olvido más lo que me dice Mario. Me la chuparon. Mi mamá se presentó el lunes en la aduana. Se presentó, yo nunca me voy a olvidar, la atendió el capitán Arancilla, el nombre nunca me lo voy a olvidar. Y lo primero que le dijo a mi mamá fue de que, bueno, que ahí no había pasado nada, pero que no se olvidara que tenía 2 hijos más. Después le mandan otro telegrama, al que no responde, por supuesto. Después le mandan otro telegrama, al que no responde, por supuesto. Le mandan 2 o 3 telegramas y finalmente la dejan cesante por abandono de tareas laborales. Y después